¿verdad? El equipo que sigue se llama Perseverantes. Cuando armaron sus equipos se quemaron las cabezas todos. Yo creo que dijeron, usamos sinónimos para todos, ¿no? Y Gandhi se opuso. Ay, yo creo que son los dos que cambiaron nombres. Son perseverantes, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y se nos plantean 3 preguntas. Una, ¿qué es el empleo del miedo? ¿El líder debe utilizarlo sí o no? Y explicar por qué. Nosotros en primera instancia iniciamos por definir el concepto del miedo y concluimos que el miedo forma parte de la programación del ser humano. Es una emoción que nos detiene, nos paraliza, pero también nos permite reflexionar si lo primero que podemos hacer es enfrentarlo o hacer unos pasos hacia atrás para tomar una mejor decisión, una decisión más acertada. Ahora, ¿qué es el empleo del miedo? Nuestro grupo considera que es utilizar las debilidades para mantener el control del grupo. ¿El líder debe utilizarlo? Pues coincidimos que no. ¿Por qué? Porque un buen líder, como ya hemos visto en estas 2 sesiones, va a influir en los demás sin la necesidad de utilizar el poder, porque tiene esa capacidad de dialogar y sobre todo convencer. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Pues que el grupo, al no estar amenazado, confía y apoya a su líder aportando ideas constructivas. Cada integrante, al ser considerado como un ser único e irrepetible, va a aportar más. ¿Por qué? Porque esa historia personal, todos esos conocimientos que tiene, esa formación profesional, la va a aportar en beneficio de esos objetivos organizacionales y finalmente pues alcanzar el éxito, pero unido, no solo, no va solo, un líder no va solo. Y la forma de integrarlo es dándole esa confianza y no impactándolo a través del miedo. Muchas gracias. El equipo queremos dar una referencia de democracia porque al final de cuentas no fue una posición única, consideramos con referencias históricas, personales, sociales, que la propuesta del uso del miedo es un recurso que todo líder lo utiliza al último extremo, una posición que tiene el equipo, que yo lo planteara porque todos los que discrepo, en el sentido de que el miedo es un recurso de represión psicológica, física, de todo. Y en ese momento estamos viviendo justamente una sociedad de miedo que nos paraliza de muchas maneras de acción. Yo creo que es más interesante saber que el miedo también es un recurso que debemos, como dice el compañero, el profesor, aprovechar para justamente dotar posibilidades de liderazgo, ¿no? Porque justamente en muchas formas de manifestación política, de vandalismo y demás, con tanto uso de recursos de miedo y terror, nos está paralizando. Y la posibilidad de ejercer una actitud de liderazgo es muchísimo más complicada en la sociedad moderna que estamos viviendo, ¿no? Una posición que el equipo manifestó para que se vea que en los equipos hay discrepancias y creo que esa no debe suceder así, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Hago una aclaración. Yo nunca he mencionado que el empleo del miedo sea un recurso. Porque me mencionaban. No, al contrario. Yo les voy a ser sincero. No lo dije tampoco. Yo no más dije que el miedo se utiliza como un recurso en muchos grupos sociales, políticos, gubernamentales. No dije que estamos diciendo que tú estás ayudando a los recursos. Ya, como recursos, muy bien. Miren, voy a hacer un paréntesis. No acostumbro a hacerlo en estas exposiciones. Me veo obligado a hacerlo. En primer lugar, el que algo funcione como presión no es que sea un medio bueno para que lleguemos a un fin. Yo soy enemigo del empleo del miedo. O sea, al final, un buen líder, o sea, tenemos líderes de todo tipo que han utilizado el miedo para conseguir fines. Pero un buen líder persuade, no intimida. Hagan una diferencia. Si tú tienes que intimidar,
en algo estás fallando. En esta sociedad mexicana, efectivamente, nos podemos ir con la idea de que así debe de ser, pero no. En México nos intimidan porque nos dejamos. La verdad, porque nos quedamos callados y saben que le tenemos miedo al cambio, saben que tenemos miedo a morir, saben que tenemos miedo a muchas cosas y por eso nos intimidan. Pero si la sociedad se levantara, si los verdaderos líderes que estamos aquí dijéramos alto, aquí termina esto y hoy vamos a dar un paso hacia adelante, quienes tendrían miedo son todos aquellos que lo utilizan, este empleo del miedo. El empleo del miedo es el peor factor que puede haber en un equipo. Se da en los grupos, se da en los partidos políticos, se da con los narcotraficantes, se da con el ejército, con las policías, pero en un equipo de trabajo el empleo del miedo no se conoce. En un equipo de trabajo el empleo del miedo es algo que nunca vamos a utilizar. Que lo utilizamos, sí es cierto, sí se utiliza. ¿Cuántos de nosotros no decimos, ¿me haces este trabajo o te corro? Ya no está convencida la gente, lo hacen porque lo estás obligando. Pero creo que hay un equipo que nos va a platicar de eso, ¿verdad? Del poder. ¿No es así? Sí. Muy bien. Pero sí, o sea, respeto las opiniones, pero hago un paréntesis porque no la utilicemos como herramienta, a menos de que ya sea necesario. O sea, si ya es muy necesario utilizarlo, ya muy necesario, hagámoslo. Pero primero, Adán, hay que usar todas las posibilidades primeras. El empleo del miedo ya debe de ser el último recurso, el último. Y si tú llegas al empleo del miedo, repito, algo no hiciste bien. ¿De acuerdo? Espero, Adán, no vaya contra tu idea, pero un buen líder no debe de utilizar esos aspectos, ¿no? No, una discusión seria, es un tema bastante polémico. Debemos entender que el recurso del miedo finalmente está presente en todos nosotros. Somos una sociedad conservadora y lo vemos en todas las manifestaciones, incluso en la familia, en lo personal, en todos los grupos. Me parece adecuado que este tema se siga discutiendo porque estamos justamente viviendo un panorama pantano bastante paralizante, que justamente es el del que queremos salir, ¿no? Y en la casa tienes razón, se utiliza, o sea, hay gente que puede decir, no, nosotros nunca lo utilizamos, y con los hijos, con el esposo, con la esposa. En el machismo se emplea mucho, ¿no? Y en el feminismo histórico también. Los hijos pagan las consecuencias de un empleo del miedo. Veamos ejemplos. O sea, si me llegas después de las 3 de la tarde, todo el mes no vas a tener permiso de jugar al Xbox. ¿Qué hace el chavo? Efectivamente, llega puntual a las 3 de la tarde. Yo lanzaré una pregunta: ¿qué consecuencias trae eso? No hay convicción. No hay convicción, pero vamos más allá. El joven llega a las 3 en punto, pero ya no fue a la escuela porque lo que quería hacer lo hizo durante el tiempo de la escuela. O sea, dense cuenta cómo el empleo del miedo se utiliza en todos lados, ¿no? O sea, lo que sí, en una empresa no es el empleo del miedo. En una empresa tienes que hacer las advertencias de cómo funciona la empresa, cómo son las políticas, qué debes de hacer. Si tú no cumples, sabes que se te va a despedir porque hay intereses de por medio. Pero si está el jefe que acá todos los días te dice, te voy a correr, te voy a correr, te voy a correr, ese jefe está mal. No está usando liderazgo, sino está empleando el miedo. O sea, no es lo mismo ver una política planteada que debes de seguir a que te la estén diciendo y amenazando con ello para cumplir tu objetivo. Tengan cuidado. Pero, ya les repito, si tú llegas al extremo de usar el empleo del miedo, es porque algo salió mal o no agotaste todos los recursos antes de eso. Perdón por el paréntesis. Seguimos. El equipo solidaridad. Después del empleo del miedo sigue solidaridad. Con Carlos Salinas de Cortari. Eso quería eliminar. Bueno. Buenas tardes nuevamente. Nosotros conformamos el equipo número 7 de nombre Solidaridad. Y nada más un pequeño comentario. O sea,
dictador. Nuestro tema fue las cualidades de un mal líder, o de un mal líder. Nosotros pusimos es aquel que busca su propio beneficio, es egoísta, prepotente, deshonesto, ególatra, no sabe escuchar. Su visión y objetivo están distorsionados, son oscuros. Las consecuencias nos llevan hacia la pobreza, hacia el fracaso y la muerte. Ejemplos: Stalin, Franco y Hitler. No sé si haya quedado claro o tengan alguna otra situación que...